Continuamos revisando la línea de tiempo dentro de la interfaz del Adobe Flash Professional CS5. Vamos a ver ahora la creación y la organización de las capas. Las capas ayudan a organizar las ilustraciones de los documentos. Los objetos de una capa pueden dibujarse y editarse sin que afecten a objetos de otras capas. En las zonas del escenario en las que no hay nada en una capa, pueden verse a través de ella las capas situadas debajo. Para dibujar, pintar o modificar una capa o una carpeta, primero se debe seleccionar en la línea de tiempo para activarla. Un icono con forma de lápiz junto a una capa o carpeta de la línea de tiempo indica que la capa o carpeta está activa. Solo puede haber una capa activa en cada momento, aunque se pueda seleccionar más de una capa a la vez. Cuando se crea un documento del Flash, contiene una sola capa. Para organizar las ilustraciones, animaciones y los demás elementos del documento, añadimos más capas. Asimismo, es posible ocultar, bloquear o reordenar las capas. El número de capas que puede crearse solo está limitado por la memoria del equipo. Las capas no aumentan el tamaño del archivo SWF publicado. Solo los objetos que se ubican en las capas aumentan el tamaño del archivo. Para organizar y gestionar las capas, creamos carpetas y colocamos en ellas las capas. Las carpetas de capas se pueden expandir o contraer en la línea de tiempo sin que ello afecte a lo que muestra en el escenario. Utilizamos capas o carpetas distintas para los archivos de sonido, el Action Script, las etiquetas de fotogramas y comentarios de fotogramas. De este modo encontraremos estos elementos con mayor facilidad cuando tengamos que editarlos. Para ayudar a crear efectos sofisticados, utilizamos capas de guía especiales para facilitar el dibujo y la edición, y también se pueden crear capas de máscara. Existen 5 tipos de capas que se pueden utilizar en el Flash CS5. Primero están las capas normales, que contienen la mayor parte de las ilustraciones en un archivo FLA. También están las capas de máscara, que incluyen objetos utilizados como máscaras, para ocultar partes seleccionadas de capas bajo las mismas. También están las capas enmascaradas, que son las que se encuentran bajo una capa de máscara que se asocia a la capa de máscara. Únicamente se encuentra visible la parte de la capa de máscara que no cubre la máscara. También están las capas de guía, que contienen trazos que se pueden utilizar para guiar la disposición de los objetos en las demás capas, o el movimiento de las animaciones de interpolaciones clásicas en otras capas. Y finalmente están las capas de guía, que se asocian a una capa de guía. Los objetos de la capa guiada se pueden organizar o animar a lo largo de los trazos en la capa de guía. Las capas guiadas pueden incluir ilustraciones estáticas o interpolaciones clásicas, pero no interpolaciones de movimiento. Las capas de guía enmascaradas, de máscara y normales pueden contener interpolaciones de movimiento o huesos de cinemática inversa. Si estos elementos se encuentran en una de estas capas, existen limitaciones de los tipos del contenido que pueden añadirse en las capas. Vamos a ver el procedimiento de creación de capas. Cuando se crea una capa, esta aparece sobre la capa seleccionada. La capa recién creada se convierte siempre en la capa activa. En este caso, vamos a ir al botón de Nueva capa, que está situado en la parte inferior de la línea de tiempo. Lo tenemos en esta parte. Al hacer clic en él, observe que aparece la capa número 2 sobre la capa número 1. También aparece con el color azul, indicando que está activa. Y también tenemos el pequeño icono de lápiz, que nos indica que es la capa que está actualmente editable. También podemos ir al menú Insertar, y a continuación escoger Línea de tiempo, y luego Capa. La capa número 3 se ha creado sobre la capa número 2, y ahora es la capa activa y editable. También podemos crear carpetas de capas. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la presentación de la línea de tiempo, arrastrando un poco este regulador. Con la capa 3 seleccionada vamos a ir al menú Insertar, escogemos Línea de tiempo y tenemos la opción de Carpeta de capas. Observe que se ha creado la carpeta número 1. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en un nombre de la capa de la línea de tiempo y elegimos Insertar carpeta en el menú contextual. Por ejemplo, escogemos la número 3 y tenemos la opción de Insertar carpeta. Observe que se ha creado también la carpeta número 2. También tenemos el botón de Nueva carpeta que está situado en la parte inferior de la línea de tiempo. Se encuentra justo aquí. Al hacer clic en él, la nueva carpeta aparece sobre la capa o la carpeta seleccionada. En cuanto a la organización de las capas y las carpetas de capas, podemos cambiar el orden de las mismas en la línea de tiempo.
Las carpetas de capas facilitan la organización del flujo de trabajo, ya que permiten colocar las capas de una estructura de árbol. Para ver las capas que contiene una carpeta sin modificar las que están visibles en el escenario, expandimos o contraemos la carpeta. Las carpetas pueden contener capas y otras carpetas, lo que permite organizar las capas de una manera muy parecida a cómo se organizan los archivos del equipo. Los controles de capa de la línea de tiempo afectan a todas las capas de una carpeta. Por ejemplo, al bloquear la carpeta de una capa, se bloquean todas las capas de dicha carpeta. Para situar una capa o una carpeta de capas en otra carpeta, arrastramos el nombre de la capa o la carpeta hasta el nombre de la carpeta de capas de destino. Por ejemplo, vamos a insertar la capa número 1 dentro de la carpeta número 1. Para esto, la arrastramos de esta forma. Liberamos el mouse y observe que ahora aparece dentro de la jerarquía. Para cambiar el orden de las capas o carpetas, arrastramos hasta la posición adecuada una o varias carpetas o capas de carpetas en la línea de tiempo. Por ejemplo, vamos a arrastrar la carpeta número 2 y liberamos el mouse aquí. Observe que ahora se ha reorganizado esta jerarquía de carpetas. Para expandir o contraer una carpeta, simplemente hacemos clic en el triángulo situado a la izquierda de su nombre. Por ejemplo, hacemos clic aquí y ya se ha contraído. Hacemos clic de nuevo y luego aparece su contenido. También podemos cambiar el nombre de una capa o carpeta. De forma predeterminada, las capas nuevas reciben el nombre según el orden en el que se han creado. Capa 1, capa 2, etc. Para expresar mejor su contenido, cambiamos el nombre de las capas. Por ejemplo, hacemos doble clic sobre el nombre de una capa o carpeta en la línea de tiempo e introducimos su nuevo nombre. Por ejemplo, a la carpeta 1, que contiene la capa 1, vamos a hacer doble clic y escogemos, por ejemplo, la palabra test 1. Luego pulsamos Enter y se ha cambiado el nombre. También podemos hacer clic derecho sobre el nombre de la capa y a continuación escogemos la opción de propiedades. Dentro de este cuadro de diálogo de propiedades de capa podemos, por ejemplo, cambiarle el nombre por test 2. Hacemos clic en aceptar y observe que se ha cambiado consecuentemente en la interfaz del Flash. También podemos, por ejemplo, modificar la carpeta 2, la seleccionamos y a continuación vamos al menú Modificar, escogemos Línea de tiempo y aquí tenemos la opción de Propiedades de capa. Vamos a escribir, por ejemplo, Test Folder 2. Al hacer clic en Aceptar, aparece de inmediato en la interfaz. En cuanto a la selección de una capa o carpeta, podemos hacer clic en el nombre de una capa o carpeta en la línea de tiempo. Como vimos, simplemente hacemos clic sobre el nombre para activarla. También podemos hacer clic en cualquier fotograma de la línea de tiempo de la capa para seleccionarla. Por ejemplo, al hacer clic en este fotograma, de inmediato se activa o se selecciona la capa en el escenario. De igual forma, en el escenario seleccionamos un objeto ubicado en la capa para seleccionarla. Para seleccionar capas o carpetas contiguas, con la tecla mayúscula presionada, hacemos clic en los nombres correspondientes en la línea de tiempo, de esta manera. Así seleccionamos todo el grupo. Y para seleccionar capas o carpetas no contiguas, con la tecla Control o Comando en la Macintosh presionada, hacemos clic en los nombres correspondientes en la línea de tiempo, de esta manera. En cuanto al proceso de copiado de una capa, la seleccionamos, por ejemplo, la capa número 2, vamos al menú Edición, escogemos Línea de tiempo y tenemos la opción de copiar fotogramas. A continuación creamos una nueva capa y con ella seleccionada vamos al menú Edición, escogemos Línea de tiempo y tenemos la opción de pegar fotogramas. También se puede copiar el contenido de una capa o una carpeta de capas. Simplemente la seleccionamos y vamos al menú Edición, Línea de tiempo y aquí tenemos copiar fotogramas. Luego podemos pegarlos de la misma manera. En cuanto al proceso de eliminación de una capa o carpeta, simplemente la seleccionamos. Por ejemplo, la capa número 5. A continuación hacemos clic derecho y tenemos la opción de eliminar la capa. También podemos con la capa seleccionada hacer clic en el botón de eliminar, tras lo cual desaparece de la interfaz. Al eliminar una carpeta de capas, también se eliminan todas las capas ubicadas en ella y el contenido correspondiente. Finalmente, en cuanto al bloqueo y desbloqueo de una o varias capas o carpetas, para bloquear una capa o carpeta, hacemos clic en la columna Bloquear,
que está situada a la derecha del nombre. Por ejemplo, con la capa test2 seleccionada, hacemos clic aquí y observe que aparece una X de color rojo, indicando que se ha bloqueado. Para desbloquearla, volvemos a hacer clic sobre el mismo icono, tras lo cual desaparece. Para bloquear todas las demás capas o carpetas, con la tecla Alt u Opción en la Macintosh presionada, hacemos clic en la columna Bloquear, situada a la derecha del nombre de una capa o carpeta. En este caso, mantenemos pulsada la tecla y observe que se han bloqueado todas las demás capas menos la seleccionada. Para desbloquearla, hacemos clic de nuevo en la columna Bloquear con la tecla Alt presionada. Este es el resultado. Recomiendo que practique creando diferentes capas y carpetas, anidándolas como sea necesario y dependiendo del efecto que usted desea lograr.